Para los que me siguen en Punto de Vista desde hace varios años, recordarán que cuando tuve la oportunidad de visitar Cuba en dos ocasiones, ¿no? Para cubrir la visita del Papa Benedicto a Cuba, y eso me permitió recorrer prácticamente todo Cuba, y me quedaron solamente dos provincias, ¿no? Las dos provincias al extremo de Cuba, las únicas que no pude visitar. Todas las otras las recorrí y vi todas las tierras, las microculturas, si quieren ustedes, de las distintas regiones de Cuba. Y me quedé sorprendido de la grandeza de este país pequeño, porque territorialmente es pequeño y porque es una isla. O sea, y hay características específicas que vienen con el hecho de ser una isla. Para los que no hemos nacido en una isla y tenemos países en nuestras fronteras, a veces se puede escapar esta característica. Y cuando uno la puede ver, se queda fascinado. Entonces, hay una belleza promisoria del potencial de Cuba, ¿no? Su gente, su tierra, su clima, su herencia cultural. Y eso hace que la tragedia cubana sea todavía más tragedia. Y desde esta experiencia con Cuba, siempre he mantenido esta fascinación y este interés en ver cómo la visita de estos papas yo ya había seguido de muy cerca, pero no pude estar en Cuba. Seguí todas las informaciones con la visita de Juan Pablo II a Cuba, que fue completamente revolucionaria, ¿no? Y he mantenido este interés profundo sobre qué va a pasar con Cuba, porque el día que Cuba sea un país libre y el día en que Cuba sea un país en el que vuelva la fe, el despertar, creo yo, va a ser auténticamente revolucionario y se va a volver en un posible faro. No soy profeta, entonces no estoy pronosticando, pero en base a lo que he visto y en una proyección razonable que se puede hacer, el potencial de la fe, de la resurrección de la fe en Cuba es muy grande. Y eso hace que la tragedia de hoy sea todavía más dolorosa, ¿no? Porque en algún momento tenía lógica, no digo que tenía razón, no digo que estaba justificado, pero tenía lógica que alguien dijera: nosotros estamos siguiendo el camino del socialismo, el camino del capitalismo fue un camino injusto, esta va a ser nuestra propia forma de hacerlo. Y claro, con la ayuda de la Unión Soviética nunca se veía lo artificial que era que Cuba pudiera tener una excelente educación universitaria, que pudiera repartir la comida a todas las personas y que en consecuencia no tuviera pobres, que tuviera un nivel de educación alto, que quería exportar médicos, etc. Pero cuando vemos lo que está pasando ahora en Cuba, donde ya no existen estos estímulos artificiales externos, la situación es trágica. Y yo sigo varios medios independientes cubanos y recientemente en uno leía un tema que puede parecer completamente secundario y de a pie de página. No para los cubanos, pero digamos como explicación de lo que está pasando en el país, no, totalmente secundario. Y es el desafío del cultivo del arroz en Cuba. El arroz forma parte importante de la dieta cubana. Y en la medida en que la crisis se ha ido profundizando en Cuba, porque ya no está Venezuela para regalarle el petróleo como se lo regalaba en la época de Chávez. China ya se ha enojado de que los préstamos no hayan sido pagados. No sé para qué prestó dinero creyendo que Cuba iba a tener posibilidad de devolver. ¿Cómo? No, pero bueno, es así. México ahora está tratando de reemplazar todo lo que no recibía gratuitamente de Venezuela, Cuba. Y el hecho real es que hay una escasez dramática de energía, porque el petróleo es fundamental para hacer funcionar la electricidad. La electricidad se ha caído varias veces en estos últimos meses en toda la isla. Y otra fuente importante de ingresos, que es el turismo, está colapsando porque no hay manera de atender a los turistas. No hay suficiente comida. Hay hoteles de 5 estrellas donde no hay arroz por la escasez dramática que hay, por lo menos no todos los días. Y hay días en que se va la luz y nadie se quiere quedar encerrado 20 horas en un ascensor, en un elevador. Entonces,
cada vez está viniendo menos gente, cada vez los países que simpatizaban y se animaban más a alentar el turismo cubano, Alemania, Canadá, Rusia, han comenzado a dar advertencias. Mira, sigues siendo una isla maravillosa, sigues teniendo unas playas excepcionales, pero no necesariamente vas a comer bien, lleva barras de energía por si te quedas sin comida, porque cuando no hay electricidad no hay cómo cocinar, es un desastre. Entonces, un círculo vicioso. No entra dinero, no se puede reparar la infraestructura, no se repara la infraestructura, no hay turismo, no entra dinero. Pero esta tragedia queda de alguna forma graficada con el tema del arroz. El arroz era lo último que podía faltarle a un cubano. Entonces se iban desapareciendo los otros alimentos, las proteínas, iban desapareciendo los frijoles, ¿no? Iban desapareciendo muchas otras cosas, pero el arroz era el último reducto, digamos, de la experiencia de los cubanos. Pero, ¿qué cosa sucede? Que el arroz ha caído a una crisis ha entrado en una crisis de producción terrible. En Cuba cuesta alrededor de 50 centavos de dólar producir 1 kilo de arroz. O sea que la producción no es mala. Es decir, estamos hablando de más o menos unos $500, un poquito menos, unos $500 por tonelada. El asunto es que una hectárea puede producir hasta 3 toneladas. Y sin embargo, esto se puede mejorar si es que se aplica tecnología. ¿Y qué es lo que sucede? Como Cuba no genera dólares, no genera divisas internacionales, entonces no puede importar fertilizantes, no puede importar herbicidas, o sea, que matan a los bichos, que matan a los yuyos, digamos, que crecen en los arrozales. Entonces, cuando hay herbicidas, no hay gasolina para hacer volar las avionetas de fumigación, ni tampoco la maquinaria para las cosechas o la preparación de las tierras, que se tiene que hacer con maquinaria. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que en este momento es prácticamente imposible producir arroz, o se produce muy poco. Y el arroz tiene una época de crecimiento que es muy intenso, ¿no? Consume muchísima agua, es muy intenso, pero agua no le falta a Cuba. Entonces el gobierno ha dicho que ahora todos los cubanos que quieran hacer crecer el arroz en lugares donde podría crecer naturalmente, es decir, en algunos pequeños valles de arroyos, donde estos arroyos se pueden contener y crear la pequeña inundación que se necesita para los arrozales, es decir, donde no se necesite maquinaria, que lo hagan. Y hay cubanos que lo están haciendo. El arroz necesita secado, eso se seca en máquinas secadoras que consumen electricidad y que consumen energía que no tiene Cuba, que no puede comprar. Y entonces lo están echando en carreteras, lo extienden en el sol y así es como están secando el arroz. Toma tiempo, es peligroso, pues tratan de utilizar las carreteras que tienen menos tráfico, ¿no? Y afecta la calidad y reduce la eficacia. El consumo de Cuba, que ha bajado, ¿no? Es de 700.000 toneladas y la cosecha de 2024 en Cuba fue de 80.000 toneladas, es decir, el 11% del consumo interno. Y esto que el consumo de arroz está al 85% de lo que se consumía 2 décadas atrás, es decir, se consume 15% menos. O sea, el país ha avanzado y se consume menos arroz. Entonces, han intentado traer a los vietnamitas y les han cedido tierras para que ellos instalen ahí sus sistemas extremadamente avanzados de producción de arroz, especialmente porque tienen una semilla que es mucho más productiva. Pero los vietnamitas no pueden venir con electricidad, pues, no pueden venir con gasolina, no pueden venir con petróleo. Son cosas que el Estado tiene que garantizar y no lo garantiza. Entonces, el Estado no funciona, no da de comer a nadie.
los niveles de bienestar cubano están pulverizándose. La atención en los hospitales, no hay medicamentos. ¿Por qué? Porque no hay divisas para comprarlos. Cuba no los produce. Digamos, medicamentos para tratamientos complejos como el cáncer, o por ejemplo para operaciones, etcétera, no los hace. Hay medicamentos genéricos que Cuba produce, pero ahí se acaba la historia. Entonces, cuando uno ve esta situación, se pregunta, ¿cuál es la lógica ahora de justificar el gobierno socialista, la tiranía? ¿Cuál es la lógica? Porque decir que todo es culpa del embargo, supongamos que sí, que el embargo norteamericano pues es culpable de esta situación. Bueno, acaba con el embargo pues. ¿Y cómo acabas con el embargo? Estados Unidos tiene una condición, que se acabe la dictadura, que hayan elecciones y que Cuba pase a la democracia. Y si Cuba democráticamente escoge un gobierno socialista, que lo escoja, pero que sea democráticamente, que tenga congreso auténtico, no fantoches, no payasitos, ¿no? Que tenga el periodos de gobierno, que tenga elecciones regulares y que tenga todas las instituciones que se necesitan para que exista una democracia, poder judicial independiente, etc. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo justifica el gobierno? Porque si el gobierno dice, nosotros estamos justificando la nacionalidad cubana, la identidad cubana, ya apelando al orgullo cubano, que es muy alto, es verdad, es muy alto, pero cuando apela a esto y no puede cumplir con las necesidades mínimas de la población, mínimas, entonces, ¿cuál es el sentido de que sigue existiendo? Ninguno. Y esto demuestra que detrás de todas las promesas de que vamos a construir un paraíso socialista, si nos dejan, ya se acabaron. Ya no existe esa promesa. En el pasado podían decir, sí, mira, reprimiremos, ¿no? O sea, combatiremos aquellos que son críticos del Estado, etc. Pero te damos de comer, te damos una cartilla, tienes comida asegurada. Entonces no será un montón, pero a nadie le falta. Todo eso ya se acabó. El cubano que quiere comer tiene que ver la manera de sacarle la vuelta al sistema. Tiene que ver cómo adquiere divisas extranjeras y en este momento los que están salvando a Cuba son los cubanos en el extranjero que tienen familiares y que envían dinero a Cuba. Y como esa es la única fuente importante, estable de flujo de ingresos que tiene Cuba en este momento, entonces, ¿quién la controla? El ejército. El ejército es el que controla las oficinas de transferencia de pagos del dinero que mandan Estados Unidos. O sea, se quedan con un pedazote. No solamente va dinero al Estado cubano para seguir manteniendo la estructura, sino que compran la corrupción, esos que viven pues en el Vedado, que viven en otro planeta, ¿no? Es decir, justamente lo que la burocracia decía en el artículo que estoy leyendo, dice, muchos cubanos critican el mal uso de la gasolina. Por ejemplo, el presidente de Cuba va a visitar a una ciudad y se va en una comisión de 7 automóviles, ¿no? O sea, en un convoy supuestamente de seguridad. Entonces, los cubanos están malnutridos. ¿Quién va a hacer algo? O sea, ¿de dónde hay una fuerza revolucionaria que vaya a atacar? Y si existiera esa fuerza revolucionaria, ¿de qué te sirve que tenga 2 o 3 autos más de lo que podrías enviar? Entonces, mientras quienes viven bien, que son una cúpula cada vez más reducida, pueden tener electricidad porque tienen grupos electrógenos, y no solamente tienen grupos electrógenos, tienen gasolina asignada. Porque los cubanos emprendedores que tienen sus pequeños restaurancitos o que también han conseguido sus propios generadores eléctricos. Pero no consiguen gasolina, pues. Entonces, yo creo que es un momento en que la comunidad internacional tiene que pensar muy en serio cómo comenzar a presionar para que esto se acabe, por el bien de los cubanos. Aquí no tengo ningún interés aquí entre la estrategia de que no, Cuba contra Estados Unidos, que
Venezuela contra Estados Unidos, los países BRIC contra el G7. No me interesa absolutamente nada de eso. Acá los cubanos, y lo mismo que los venezolanos, que los nicaragüenses, lo que están viviendo bajo estas formas de sometimiento, y en cualquier otro país donde hay pobres, sea cualquiera el sistema, donde hay, digamos, una cantidad masiva de pobres, porque pobres hay, ¿no? Hay en los países más ricos, pero donde el sistema está quebrado y colapsado, no puede estar supeditado a intereses políticos que esos países progresen o no progresen. Simplemente es inaceptable. Y recemos mucho y en la medida de lo posible presionemos a nuestros propios países para que se acabe esta especie de tolerancia con Cuba. Bueno, es un experimento latinoamericano, entonces lo vemos bien. A estos dictadores los recibimos en nuestras reuniones internacionales como si fueran uno de nosotros. No lo son. Y se tiene que acabar la payasada por el bien de un pueblo que tiene el derecho y además el ingenio, los recursos, la tierra para vivir bien y progresar una vez que le quiten encima este yugo imposible. Que tengas un buen día.